En la historia del pensamiento, el humanismo surge como una corriente que coloca al ser humano en el centro. ¿Cómo se traduce esa idea en la práctica fotográfica y en la mirada del fotógrafo? Ya, mira, son varios factores que hay que considerar, ¿no? Como bien dices, el humanismo es una manera de pensar, ¿no? En la cual el ser humano está en el centro de la atención. Vamos a trasladar eso a la fotografía, pero tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Cuando la fotografía se inventa, ¿ya? Y seguro ya lo han visto en el aula virtual, ¿no? Eh, Aparecen los primeros fotógrafos haciendo fotos de paisajes, porque los tiempos de exposición eran muy largos, ¿no? Entonces lo único que podía fotografiar era lo que estaba fijo, bodegones, paisajes, calles, edificios, ¿verdad? Bueno, las cámaras eran pesadas, eran complicadas. Entonces las primeras fotos son así, pero el mundo estaba fascinado. El siguiente paso para los nuevos fotógrafos es darse cuenta, por ejemplo, de que un buen negocio con la fotografía podrían ser los retratos, ya que en pintura eran muy Claro. caros, ¿no? Ujú. Entonces la gente empieza a ver la manera de hacer retratos. Conforme va pasando los años, las cámaras van siendo un poquito más rápidas, porque al principio eran 10 minutos para una foto, 3 minutos para una foto, y no se pueden hacer retratos con tanto tiempo. Cuando bajan los tiempos de exposición a 30 segundos en promedio, ya empiezan a hacer retratos, ¿no? Las cámaras siguen siendo pesadas, pero ya hay un negocio de retratos. Entonces, poco a poco, los fotógrafos empiezan a ver las posibilidades. Al principio era como muy apegado a la pintura. Retrato, bodegón, desnudo, ¿no? Paisaje. Pero luego los fotógrafos, que ya tienen, digamos, una formación más humanista, Ujú. empiezan a ver que con la fotografía se puede registrar lo que le pasa al ser humano, ¿no? Entonces aparecen fotógrafos que empiezan a hacer documentales. Por ejemplo, Lewis Hine, preocupado por los niños que trabajan. Jacob Riis, preocupado por digamos, la pobreza, ¿no? En Manhattan. Esos vendrían a ser como que los protohumanistas, ¿no? Todavía están así como tanteando. Pero en ese paso llega el siglo XX. El siglo XX llega cargado de situaciones, digamos, incontrolables, ¿no? Guerras, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, un caos, luego la Segunda, ¿no? Las migraciones, la gente se empieza a desplazar, ¿no? Hacia otros sitios. Eh, Vamos a ponerle la revolución industrial, ¿no? El mundo empieza a cambiar, los inventos, ¿no? O sea, la vida se altera. Entonces, eso también influye en que aparecen cámaras más fáciles de llevar, con mayor autonomía, ¿ya? Entonces, nos ubicamos más o menos en 1920-25, ¿ya? Las cámaras ya dejaron de ser grandotas y pesadas, ya aparece la Leica, que usa rollo, ¿no? Y ese rollo te permite más autonomía, o sea, tienes más de 30 fotos para tomar, ¿no? Ya no tienes que estar cambiando. Correcto. Aparecen fotógrafos, por ejemplo, que comienzan a usar la cámara más para registrar la vida cotidiana de las personas. Y ahí es donde podemos decir que propiamente aparece el humanismo en la fotografía, ¿no? Con fotógrafos que tienen una cámara que les permite pasar desapercibido. Eso le permite tomar instantánea, es decir, capturar la vida como es, sin que la gente pose para la cámara, ¿no? Se Porque, presenta un momento. exacto, ¿no? Pues, Cartier-Bresson, que pasaba invisible por todos lados, ¿no? Fíjate que años antes la cámara era tan grande que donde se paraba el fotógrafo, la gente sabía que había un Claro. fotógrafo. Con la Leica ya no, No. ¿no? Entonces, tienes la herramienta y tienes a fotógrafos que ya no se preocupan tanto por el paisaje o por, digamos, el arte, sino que están preocupados por la condición humana, ¿no? Un fotógrafo como Cartier-Bresson te enseña eso, ¿no? Todas sus fotos giran en torno a la vida cotidiana de las personas. Y dentro de la vida cotidiana, buscar ese momento decisivo que hace que la foto trascienda, que se vuelva más importante, ¿no? Por supuesto que al mismo tiempo hay fotógrafos artistas, fotógrafos paisajistas, pero es bien notorio cuando te encuentras un fotógrafo humanista, porque él sí está registrando la vida cotidiana del ser humano en sus alegrías, sus tristezas, ¿no? Su Nostalgia. trabajo, su nostalgia, su pérdida, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde aparece el humanismo en la fotografía. Claro. Y el humanismo fotográfico europeo de posguerra buscaba resaltar la dignidad y la vida cotidiana en medio de la reconstrucción social. ¿Qué qué similitudes o diferencias se encuentran con el contexto latinoamericano y peruano? Ah, muy interesante, nunca me había preguntado eso. Bueno, a ver, vamos a ponernos en primeros años del siglo XX, ¿no? Ujú. Nosotros estamos saliendo de la guerra con Chile.
Todavía tenemos, digamos, los rezagos de la guerra con Chile. Todavía estamos reconstruyendo nuestra ciudad, básicamente la costa, ¿no? Porque los chilenos no llegaron a la sierra propiamente dicho, ¿no? Entonces, estamos en un periodo político complicado, Piérola, Cáceres y luego los presidentes posguerra, ¿ya? Pero lo curioso es que si hacemos la similitud por épocas con respecto a, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y las migraciones en Estados Unidos, es que no recuerdo ahorita fotógrafos preocupados por la condición humana de la manera como hay un Cartier-Bresson en 1925, 28, 30, ¿no? No hay un Lewis Hine propiamente dicho. Tenemos ya, digamos, a un Chambi bastante joven, ¿no? Que empieza a trabajar, pero nuestra fotografía siempre ha sido como que más documental, ¿ya? Menos artística. Y, por ejemplo, fotógrafos humanistas podemos ver en las últimas décadas, pero en un principio no hay muchos fotógrafos humanistas, al menos no recuerdo, ¿ah? Paco debe conocer mejor eso, pero no recuerdo, o sea, recuerdo fotógrafos preciosistas como los hermanos Vargas, ¿no? Fotógrafos que matizan su trabajo con fotos, digamos, de la calle, pero que estén dedicados a documentar la vida humana, a buscar el momento decisivo. O sea, me acuerdo del Chino Domínguez, pero ya estamos hablando de los años 50 en adelante, ¿no? Entonces, si nos ubicamos en principios o sea, en un paralelo al nacimiento del humanismo en la fotografía europea, no hay alguien que destaque, al menos no recuerdo, ¿no? Creo que hay un Figueroa Aznar, por ejemplo, que fotografía algunas cosas en Cusco, que podrían estar ligadas al humanismo. Chambi, pero no sé si Chambi es más costumbrista, algunos lo llaman indigenista, ¿no? Sí hay algunas fotos que califican como humanismo, pero no digamos como quien dice 24 horas al día, ¿no? Porque él tiene un estudio, tiene una parte comercial que atender, ¿no? Entonces no hay como un André Cartech, por ejemplo, caminando por Hungría tomando fotos, un Cartier-Bresson caminando por Europa tomando fotos. No tenemos, creo yo, un exponente a ese nivel. Aparecieron varios siglos, varias décadas después. Sí. Ya. Y en su experiencia como profesor, ¿cree que el humanismo fotográfico sigue siendo un lenguaje vigente para narrar realidades sociales en la era digital? Totalmente, totalmente. Y probablemente el humanismo haga que la fotografía se preserve más allá de la inteligencia artificial, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque es la única fotografía que te conecta con lo que somos nosotros, con la realidad, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, en la publicidad, en algún momento la IA va a reemplazar las Las imágenes imágenes, las fotos. con ilustraciones, ¿no? propias de la IA, porque digamos, la publicidad no tiene que ver exactamente con la realidad, ¿no? O es una ficción. Claro. ¿No? Te venden un estilo de vida, ¿verdad? Algo aspiracional, por decirlo, ¿no? El último reducto que va a quedar de la fotografía como la conocemos está en el humanismo. El poder fotografiar la miseria, la grandeza, la solidaridad, las vivencias del ser humano. ¿Cómo afecta la tecnología hoy en día a la gente? Eso lo va a ver un humanista, ¿no? Porque, digamos, vivimos en una época en la cual, por ejemplo, nunca ha habido tanta información al alcance de la mano como ahora. Sin embargo, la gente está como que más bruta, ¿no? Entonces, todo el mundo está, vamos a ponerlo así, entre comillas, idiotizado por este aparato. Entonces tú caminas por la calle y la gente está ensimismada en este aparato, pero ¿quién le va a contar al futuro que hubo una época en la cual la gente estaba robotizada con esto? El fotógrafo humanista que va a dejar esas fotos para la posteridad, ¿no? Y que por un tema ético no puede manipular la foto, no debería manipular la foto. Entonces la foto se va a mantener fiel a como es, gracias a los humanistas, gracias a los documentalistas, que no necesariamente todos los documentalistas son humanistas, ¿no? O sea, todo humanista es un documentalista, pero no todo documentalista es un humanista. Interesante. Sí, porque tú puedes documentar la vida submarina, Sí. no hay seres humanos ahí. No hay. ¿No? Pero hay animales. Y hay un proyecto, si mal no me equivoco, que es argentino, que se descubrió un montón de animales bajo del mar. Entonces está como que sellado Claro. ahí. Claro, pero te das cuenta, eso es un documentalista que no es humanista. No.
pero todo humanista sí es documentalista. Sí, ok. Mm. La fotografía humanista se caracteriza por la empatía hacia los sujetos retratados, perdón. Mm. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre el respeto a la persona y la construcción estética de la imagen? Bueno, primero, ¿no? La empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sí. Eso significa que tienes que ser muy cuidadoso, muy respetuoso con las otras personas, ¿no? Eh, yo creo que para poder llegar a ser una buena foto humanista, aparte de tener bien en claro qué es lo que quieres alcanzar con tu foto, qué quieres comunicar con tu foto, debes tener un manejo técnico muy bueno, Ujú. porque justamente la idea es que no intervengas, pases desapercibido y para eso tienes que trabajar muy rápido, ¿no? Entonces, tus seteos de cámara tienen que ser rápidos, tienen que ser precisos, ¿no? Para no invadir, para poder fotografiar en el momento decisivo. Pero la técnica es importante. Una vez que dominas la técnica, viene el tema de dominar la luz, ¿no? Es decir, cuando ya dominas la técnica, dominas la luz, dominas la composición, entonces ya tienes la libertad creativa. Porque muchas veces a ti se te ocurre una foto, o sea, estás visualizando la foto, pero no sabes cómo llegar a ella por falta de conocimientos técnicos o de iluminación. Pero en el momento que manejas todo eso, y eso solamente viene con la práctica, o sea, no hay secreto, tienes que practicar y practicar. Cartier-Bresson decía, tus primeras 10.000 fotos serán las peores, pero tus primeras 10.000 fotos de la época del rollo, a 36 fotos por rollo, ¿cuántos rollos son 10.000 fotos, no? Si nosotros hablamos ahora, digamos, pasando ese dicho a esta época, con una cámara digital que le metes una tarjeta que te dan 2.000 fotos, yo diría tus primeras 100.000 fotos serán las peores. O sea, eso significa que tienes que practicar. En el momento que manejas la técnica y la iluminación, como te digo, la parte estética, la parte creativa, ya comienza a caer por su propio peso. En la medida, por ejemplo, que te preocupes por eso, ¿no? Porque yo he conocido fotógrafos que dominan la técnica, dominan, por ejemplo, el fotoperiodismo, pero no son estéticamente muy creativos. O sea, toman la foto que deben tomar Y ya. y ya. Mm. Pero si tú comparas su trabajo con un Natchway, con un Sebastián Salgado, con un Cartier-Bresson, entonces no llega, ¿no? Eso es uno, pero eso te estoy hablando de la parte técnica y estética. La otra parte es entender qué está pasando con el ser humano. Para eso tienes que ser solidario, tienes que ser empático. O sea, no puedes ser, como a veces eres una suerte de testigo que no se involucra. Y el humanista sí se tiene que involucrar con la persona, ¿no? Para saber Sí. dónde está el origen de su dolor, por ejemplo, Ujú. o de su alegría para buscarlo fotográficamente hablando. Ujú. La empatía es lo Ujú. básico. Sí, el respeto. Claro. Algunos teóricos sostienen que el humanismo fotográfico puede caer en cierta idealización de la realidad. ¿Qué riesgos existen y cómo evitarlos? Hay un riesgo que existe en todo fotógrafo que fotografía personas, que es el de proyectar tu imagen y tu personalidad sobre la otra persona, ¿no? Ok. Por ejemplo, estamos hablando hace solamente unos minutos, ¿verdad? Ujú. Entonces no hemos tenido el tiempo, digamos, de que yo te conozca, que tú me conozcas. Pero imagínate que te digo, vamos a hacer unos retratos. Entonces, ya, profe, ¿no? Entonces yo te digo, ya, mira, te vas a sentar ahí, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, yo con mi cámara, clink, clink, clink. Ahora me vas a mirar así, me vas a hacer así, te vas a poner el pelo así, así, y ya, yo feliz de la vida te hice un montón de retratos, pero en esos retratos estás tú, No, ¿no? porque tú me has dado la indicación de... Claro. Entonces, o es una proyección mía sobre ti, Exacto. ¿no? Sí. O sea, yo te he pensado, pero sin saber cómo eres tú en realidad, ¿no? Entonces, si yo me tomo el tiempo de conversar contigo y descubrimos cosas que te gusta, que te aterra, ¿no? Que te hace sentir cómoda, entonces de pronto yo puedo planificar un tipo de fotos en la cual tú fluyas dentro de lo que te gusta, dentro de lo que te hace sentir bien, y entonces tus gestos, tu mirada, todo va a estar dentro de tu comodidad, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, te tengo que conocer para hacer una Ujú. buena foto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchos fotógrafos, por ejemplo, ya no se preocupan por eso, ¿no? Entonces, cuando van a tomar una foto, están pensando más en la foto que quieren que en la foto que, digamos, la escena te da. Ujú. Y entonces empiezan a hacer como modificaciones, de repente de composición, como mover algunas cosas, empiezan a agregar luz, empiezan a, digamos, no sé,
cuando tú miras la foto de Sebastián Salgado, por ejemplo, tiene una luz hermosa, pero la escena es muy triste, ¿no? Entonces hay un tema estético que él no podía evitar, ¿no? Cartier-Bresson lo criticaba diciendo, pues, embellece la pobreza, ¿no? Él decía, por ejemplo, hasta los pobres tienen dignidad, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en no terminar, por ejemplo, romantizando la pobreza con una foto bonita, ¿no? Muchos fotógrafos caen en eso porque dicen, ya, este niño pobre que lo veo acá, ya le voy a tomar la foto de este ángulo, pero estás pensando en el premio, estás pensando en el concurso, ¿no? Entonces buscas crear una escena cinematográfica con una situación que, o sea, no te está mostrando el real dolor de este niño, por ejemplo, que está fotografiando, ¿no? Entonces, sí, hay un peligro en que el fotógrafo termine proyectando sus ideas sobre el tema, su personalidad, o empiece a hacer fotos que ya no corresponden a la realidad, se vuelven más dramáticas que la realidad inclusive, ¿no? O exageras, o arrancas una, un- una lágrima, digamos, gratuitamente, ¿no? Sí, hay fotógrafos que corren eso, pero yo creo que ahí les gana un poco el ego más que el humanismo, Sí, obvio. ¿no? Entonces, como que buscan trascender más con lo Ellos. que ellos creen que debe ser la foto que con la imagen La en sí, imagen, ¿no? claro. Sí, hay un peligro ahí. Ah, sí, me alegra bastante. Es muy egoísta de su parte. Sí, porque estás pensando en ti, en tus logros, en tu fama de fotógrafo y no tanto en que debes documentar cómo es. La imagen mundial. Ujú. Ya. El fotógrafo peruano Martín Chambi es considerado un referente del humanismo fotográfico en Latinoamérica. ¿Qué elementos de su obra lo ubican dentro de esta corriente y qué enseñanzas deja a los fotógrafos contemporáneos? Claro, era justo lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa? Que él tenía un estudio, él era un fotógrafo comercial, pero no se limita a hacer eso. Él sale a la calle con su cámara a fotografiar su entorno, su gente, su pueblo, su barrio, ¿no? Entonces tiene fotos muy, muy, muy interesantes eh, que te muestran las vivencias cotidianas de su época, Ujú, ¿no? Entonces, si es que deja una enseñanza más allá de su calidad técnica y su deseo de superación dentro de la fotografía, está el hecho de que no se limitaba solamente al trabajo que tenía, pues su trabajo era ser retratista, ujú, ¿no? Sino que salía con su cámara a buscar otras cosas. ujú, De ahí, por ejemplo, que Chambi es, como te decía, ¿no? Humanista, indigenista, costumbrista, eh, pero también era documentalista en el sentido de que fue corresponsal de prensa. Él tomaba las fotos de las cosas que sucedían en Cusco para una revista en Lima que se llamaba Variedades, ¿no? Entonces es un referente por todas esas cualidades, ¿no? Eh, y yo creo que un fotógrafo tiene que tener estos dos aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con el trabajo propiamente dicho, ¿no? Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con tu visión personal, ujú, ¿no? Entonces, no todos están pintados para ser humanistas, ¿no? ujú, Hay otros que le va mejor el paisaje. ujú, Pero si eres humanista, es salir a la calle a ver a tu gente, ¿no? Que ujú, eso es lo que hacía Chambi. ujú. Y hoy los fotógrafos se enfrentan a audiencias fragmentadas y saturadas de imágenes. ¿Cómo podría renovarse el humanismo fotográfico para seguir conviviendo y generando reflexión en el público actual? Mira, es bien difícil, porque el panorama actual es de una sobreexposición fotográfica terrible. Sí. La gente, o sea, la gente ya ni siquiera ve las fotos. Ujú, Está buscando algo que los atraiga al primer impacto, ¿no? Tú ves a la gente, ¿no? ujú, La cantidad de fotos que puedes ver con este aparato al día, pero tú ves que están así, ¿no? Es como que... ujú, Entonces, cada vez que scrolleas, podrías estar pasándote 10 fotos humanistas que te muestran cómo está el mundo, pero no te interesa. ujú. Estás buscando una cosa Eso. más chocante de pronto, ¿no? O más atractiva, o en fin, ¿no? Entonces, el problema es ese. La gente parece que está aburrida de esas fotos tristes, buscan un placer más inmediato, esta es la palabra que no me sale. Un placer, la gente busca placer en todo lo que está haciendo hoy en Sí, día, ¿no? sí. Entonces, a veces veo chicos que me dicen, ya está aburrido el TikTok, está aburrido, ¿por qué? Porque claro, están todo el día, Ujú. es como comer hamburguesas todo el día, te puede gustar, pero comes hamburguesas todo el día, Te todos los cansa. días, llega un momento en el cual ya no quieres más. Está bueno. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, ya no quieres. Entonces, ya no te interesa
la pobreza, porque también nos estamos volviendo muy egoístas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a tu alrededor ya hay problemas, entonces tú dices, ¿para qué me interesa lo que pasa en Gaza, en Palestina? Si acá no tengo a mi tía enferma, a mi papá delicado, ¿no? Entonces ya no quieres saber malas noticias, ya no quieres ver cosas terribles, ¿no? Entonces, el humanismo está pasando por una época eh, en la cual falta el interés, ¿no? Falta el interés. Entonces, yo creo que todo es por ciclos. Entonces, en la medida que los humanistas perseveren, volveremos a un ciclo en el cual ese tipo de fotografía va a ser relevante, ¿no? Pero hay que seguir, eso es como una suerte de lucha, ¿no? No desmayar y seguir. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, los humanistas somos, o son fotógrafos, son seres humanos fotografiando a seres humanos para entendernos, ¿no? Para mostrarle a otro cómo somos, ¿no? Por ejemplo, un fotógrafo europeo fotografiando, por ejemplo, digamos, a los gitanos, ¿no? Y luego poder ver un fotógrafo peruano fotografiando, por ejemplo, alguna etnia en la selva, y luego poder comparar la vida de dos grupos humanos totalmente diferentes y de pronto encontrar que tienen muchos puntos en común. Eso es lo que hace la fotografía humanista, ¿no? Es decir, te recuerda que somos iguales a pesar de las diferencias, ¿no? Por eso que hubo una gran exposición que se llamaba La familia del hombre, que vendría a ser una de las grandes exposiciones humanistas en la historia. Me parece que ahorita sigue, pero ya está permanente en algún lugar en Alemania, si mal no recuerdo. Pero esa fue una exposición que agrupó a centenares de fotógrafos, ya creo que eran 700 fotos de fotógrafos de diferentes partes del mundo, fotógrafos rusos fotografiando, ¿no? en algún lugar, Rusia, un fotógrafo chino, un fotógrafo filipino, ¿no? Y tú veías diferentes, digamos, razas, etnias, grupos ¿no? sociales diferentes, pero te dabas cuenta, por ejemplo, que una mamá en Rusia es igual a una mamá en la selva, ¿no? Un niño alegre es igual en África que en la China, ¿no? Y entonces la fotografía humanista, como te digo, ha hecho eso, ¿no? Que nos reconozcamos y, y- y podamos identificarnos en nuestras igualdades, ¿no? Tú dices, no, un latino no se parece a un chino, pero a la hora que ves una familia china, una familia latina, está el papá, está la mamá, o la falta del papá, o la falta de mamá, repercute igual, ¿no? Y las fotos te lo muestran. Sí. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Eso es un- Chao, Paco.